Estamos viendo ahí acerca del que dice, como un tema central del libro, y compartiendo los aspectos más importantes y que nos llevan a meditar y examinar nuestra propia vida, nuestro propio corazón, para buscar vivir como hijos de Dios, para darle la gloria, para ver qué es lo que no es agradable a Dios y ver nuestro pecado y así poder confesarlo, sabiendo que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y encontrar ahí la misericordia, la limpieza por gracia de toda nuestra maldad, la fuerza para seguir adelante y honrarle cada día. Así que gracias a Dios por Cristo. Y así hemos estado avanzando, viendo nuestro texto clave, el versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es una sentencia, ¿no? Es el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sus hechos tienen que estar de acuerdo con sus palabras, y eso es lo que nos va mostrando con un tema principal que atraviesa todo el libro, que es el amor, ¿no? Nos muestra el amor como una condición determinante para discernir dónde estamos parados, para discernir qué es lo que manifiesta nuestra vida, para ver a través de nuestro carácter a quién pertenecemos, si somos nacidos de Dios o si estamos tratando de hacer los deseos de nuestro padre el diablo. Y hasta ahí hemos ido viendo en el capítulo 3, que empieza diciendo que este amor que Dios nos ha manifestado, ¿no? Un amor sin igual, como esa mirada de asombro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Él nos ha dado su amor para que a través de ese amor nosotros seamos llamados hijos de Dios. Es interesante que esto ocurre porque su amor está en nosotros. Entonces, por medio del amor que Él nos ha dado, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, y hoy avanzaremos un poco más en ese pensamiento, como lo va exponiendo Juan, inspirado por Dios. Él nos escribe esto para que nuestro gozo sea completo, para que nuestro gozo no sea intermitente a causa de distintas cosas que ocurren, que suceden, aún a causa de nuestro propio pecado, para que ese gozo en Cristo no sea un gozo variable, sino un gozo verdadero, eterno, un gozo que no nos puede ser quitado, que nuestro gozo esté siempre solamente en Él, en su obra, en su justicia, no en nuestras obras, que un día pueden ser buenas por la gracia de Dios, otro día no tan buenas, otro día malas, y nuestro ánimo varía con respecto a eso. El gozo que Dios nos ha dado en Cristo es un gozo eterno, estable, firme, es un gozo que no nos puede ser quitado porque depende enteramente de su obra, y es a su obra donde recurrimos una y otra vez. Y como veíamos el mensaje anterior, el gozo de nuestra alma se alimenta de que nosotros llevemos nuestros pecados una y otra vez a la sangre de Cristo. Entonces el fuego de nuestro gozo se ve en esas ramas secas de nuestro pecado que nosotros tiramos para alimentarlo, y es quemado por el holocausto, por la sangre de Cristo, por su sacrificio, mostrándonos lo inconmensurable de su gracia en nuestro favor, y eso es lo que nos sostiene y lo que nos hace poner los ojos solamente en Cristo y depender enteramente de Él. Ahora, para que esto se logre, para que nuestro gozo sea completo, bueno, se nos revela el alcance que tiene la obra redentora de Cristo. Es un alcance profundo en nuestra alma, no es solamente superficial, no se trata de una nueva religión, no se trata de nuevas costumbres en la vida, no se trata de una nueva vestimenta o un nuevo vocabulario. El alcance de la obra de Cristo es mucho más profundo. Vimos los que eran nacidos de Dios, hablamos acerca de la regeneración, hablamos acerca del nuevo nacimiento, sin el cual no se puede ver el reino de Dios, no se puede entrar en el reino de Dios. Entonces esta obra redentora de Cristo afecta todo nuestro ser y toda nuestra vida. Es imposible que esta obra se efectúe en nosotros y que no haya cambios radicales en nuestra vida. Que pasara eso es como decir, recuérdelo, que Dios no pudo hacer la obra, que Dios está atado de pies y manos y depende de lo que yo haga. Ese no es nuestro Dios, ni es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios soberano, todopoderoso, vivo y verdadero, justo,
que cuando empieza una obra nadie lo detiene. Por eso Pablo estaba persuadido de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y debemos estar todos persuadidos de la misma forma de esa obra de Cristo, porque su obra es suficiente, mis hermanos, para que seamos llamados hijos de Dios y para que por medio de esa obra mortifiquemos cada día nuestro propio pecado y nos purifiquemos a nosotros mismos, así como Él es puro, viendo lo que está en el capítulo 3. Entonces, nuestra filiación con Dios, nuestra relación con Dios se evidencia, hermanos, se manifiesta por nuestras acciones, se manifiesta por nuestro carácter revelado en el estilo de vida, manifiesta nuestra naturaleza y nuestra identidad. Manifiesta que somos hijos de Dios, que somos parte de la familia de Dios y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso, hermanos, el amor a Dios, y así por medio del amor a Dios, el amor a los hermanos, es una característica, hermanos, inimitable para los que no han nacido de nuevo. El que no nació de nuevo puede tratar de imitar por algunas obras el amor, pero es algo que le produce un cansancio y un agobio que lo lleva a un punto donde explota, se cansa y produce todo lo que pasa después acerca de la separación, las contiendas, etcétera, etcétera, que veremos un poco más en el mensaje de hoy. Entonces, la incapacidad para hacer con amor la voluntad de Dios en esos momentos difíciles produce esa incapacidad por no estar la nueva naturaleza, por no estar la simiente de Dios en uno. De ahí viene nuestra incapacidad, porque nuestra capacidad tampoco viene de nosotros mismos, sino de la obra de Dios en nosotros, de su Espíritu morando en nosotros. De ahí, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, ¿verdad? Si tenemos algo por pura gracia, y si hay algo bueno, es la obra de Dios en nosotros por esa misma gracia. Entonces, cuando no podemos hacer lo bueno, eso es una incapacidad de nuestra naturaleza. Y si Dios no está en nosotros, no podemos hacer lo que es justo. Por eso solamente el que es nacido de Él hace lo que es justo. Entonces, cuando viene este momento difícil, se manifiesta por esa falta de amor para hacer la voluntad de Dios de una forma gozosa. Y eso produce una negación del pecado, produce enojo en la persona, produce orgullo, produce división, lleva a la calumnia, a la difamación, al aborrecimiento en palabras, en desprecio, y lleva a una religión que es fría e hipócrita. Es una religión fría e hipócrita que nada tiene que ver con Dios, sino que fue diseñada por Satanás desde la misma caída del hombre y es evidenciada desde Caín para acá, como el ejemplo que tenemos en el capítulo 3. El ejemplo de Caín, quien mató a su hermano porque sus obras eran justas y las de él no. Esto es lo que produce. El enojo y la falta de voluntad para resolver conflictos bíblicamente, como Dios manda, es una característica, mis hermanos, que evidencia al engañador. Os he escrito esto sobre los que os engañan, para que, hijitos míos, para que no seáis engañados, ¿no? Dice el versículo 7, capítulo 3, nadie os engañe. Entonces, esta falta de voluntad para resolver los conflictos bíblicamente, para mostrar amor en ese momento difícil como Dios manda, es una característica que evidencia al engañador, evidencia al homicida que aborrece al que él mismo dice que es su hermano. Sí, es mi hermano, pero no quiero saber nada con él. En su corazón, como dice Mateo 5, esa persona es un homicida y un reo de juicio. Vamos a ver el versículo 21 y trataremos de avanzar. Hemos llegado hasta el 18. El versículo 21 de 1 de Juan 3 dice así: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Lo repito, 1 de Juan 3, 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y hoy quisiera, hermanos, compartir en este tiempo el llamado a un examen profundo. El llamado a un examen profundo que Dios nos hace para evitar hipocresía, apariencias y ver profundamente nuestro propio corazón y examinarnos delante de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo por su palabra a discernir las intenciones de nuestros propios corazones. Vamos a orar.
Nuestro Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por la obra de Cristo, por su sacrificio perfecto y suficiente, porque nos ha reconciliado contigo, porque ha quitado el pecado de en medio, porque hoy has puesto tu amor en nosotros por tu Santo Espíritu, y así podemos amarte a ti porque nos has amado primero y amar a los demás, especialmente a nuestros hermanos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a examinar nuestro corazón y a ver la hipocresía que puede haber en nuestro corazón, en estas relaciones, y así, Señor, podamos honrarte, podamos ver nuestro pecado, confesarlo, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que sea tu palabra la que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón en este tiempo. Ayúdanos a verla con claridad. Y Padre, te ruego por aquellos que no te conocen, para que los llames a ti, para que los salves en tu gracia, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir avanzando. He leído el 21 como el texto clave de hoy, con un propósito definido, y espero que podamos verlo así, que podamos llegar a comprenderlo. A veces parece un pasaje complicado de explicar, pero si nosotros no nos salimos del contexto, si no nos salimos de lo que está compartiendo Juan, inspirado por Dios, de la forma en que él va añadiendo una cosa sobre la otra, y cómo va usando la misma terminología, las mismas palabras, entonces vamos a ver que no es tan difícil como nos parece a simple vista, y que nos puede dar motivos para examinarnos y a la vez para gozarnos grandemente en el Señor. No podemos dejar de pensar en este pasaje acerca de lo que vimos el miércoles pasado, en el mensaje anterior, cuando veíamos en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, pensar en Cristo, porque a Él se refiere, y que Él puso su vida por nosotros. Ese es el ejemplo y la forma en que debemos amar. Vamos a ver después, un poquito más adelante, el texto del Evangelio de Juan, cuando dice que el mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Entonces, es fundamental, hermanos, para comprender lo que Dios nos manda, ver la vida de Cristo, ver el ejemplo de Cristo, ver cómo Él se condujo, cómo Él procedió, cómo fue su muerte, porque cuando dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, hermanos, a veces pensamos solamente en el momento de la cruz, pero no es eso. Él dejó la gloria, dejó su trono de gloria, dejó su estado majestuoso, su estado glorioso, se despojó a sí mismo, tomó forma humana, forma de hombre, forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando habla de poner su vida, está hablando literalmente de toda su vida, desde que nació hasta que entregó esa vida santa, justa y pura en la cruz del Calvario. Entonces, ese proceso donde Él cumplió con la justicia de Dios, donde Él hizo siempre lo que le agradó al Padre, donde Él se condujo de una manera perfecta en todos sus caminos, en sus pensamientos, en sus acciones, y esa justicia Él la lleva a la cruz del Calvario. Hermanos, sin esos 33 años previos, sin toda esa vida, no habría cruz, no habría motivo para la cruz. Es esa vida lo que llevó a la cruz del Calvario, es esa vida justa que fue hecha pecado en la cruz del Calvario. Él no tenía pecado en sí mismo, Él cargó con nuestros pecados. Entonces, cuando Él va a la cruz, hermanos, su muerte no es una muerte forzada o una muerte que desembocó así. No, Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Aun cuando Él está dando la vida, lo está haciendo en una forma voluntaria y en obediencia a Dios, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vemos que la muerte de Cristo, su entrega por nosotros, fue una entrega voluntaria. Y a la vez fue una entrega vicaria, porque Cristo murió por nosotros, o sea, murió en lugar de nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún en ese estado, Cristo murió por nosotros. Ese por, en lugar de, Cristo murió en lugar de nosotros. O sea, su muerte fue una muerte vicaria.
Él no lo merecía, nosotros lo merecíamos. Y Él dio voluntariamente su vida en lugar de la nuestra. Él llevó nuestro castigo en lugar de que lo llevemos nosotros. Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir por toda la eternidad, en esa vida eterna, santa, pura y justa, puesta en la cruz del Calvario, muriendo bajo la ira del Padre. Entonces su muerte fue voluntaria, su muerte fue vicaria, su muerte fue incondicional. A su tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Es una muerte incondicional. O sea, no lo hizo por lo que nosotros éramos, porque lo merecíamos, o porque nosotros lo conmovimos por nuestras buenas obras, por nuestras buenas acciones. No, hermanos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos huyendo de Dios, aborreciendo a Dios, y Él puso su vida por nosotros, cuando aún éramos débiles. Lo que cambió en nosotros fue lo que Él hizo. No es que lo que nosotros hicimos lo cambió Él. No. Esto es algo que Él hizo voluntariamente, de una forma vicaria y de una forma incondicional. No por lo que nosotros le podíamos dar, sino por lo que Él es. Porque esto reveló su carácter, reveló lo que es el verdadero amor. Él lo hizo en una forma propiciatoria. Él, antes de entregar el Espíritu, el último gran grito en la cruz del Calvario fue: consumado es. La deuda está totalmente pagada y saldada. Su sacrificio, su sangre, es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, también lo hizo de una forma propiciatoria. Ahora, piensen esto, porque esto es el modelo a seguir. Este es nuestro ejemplo. Esta es la forma en que nosotros debemos dar nuestra vida por los demás. Además, lo hizo en una forma justificatoria, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Él dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, no era morir y después ver lo que pasa, no, era morir para ir 3 días y 3 noches al corazón de la tierra y al tercer día resucitar con poder, porque la muerte no lo podía retener, porque Él es la vida y su justicia tenía que ser exhibida. Entonces Él lo hizo para que nosotros tengamos lo que nosotros no tenemos. Es una muerte justificatoria. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, y lo hizo pensando en nosotros antes que en Él mismo. Se negó a sí mismo para que nosotros tengamos su justicia. Y Él se llevó nuestros pecados. Y nosotros hoy tenemos y somos vestidos por su justicia. Entonces, repito, su muerte es voluntaria, es vicaria, es incondicional, es propiciatoria y es justificatoria. Y ese amor, hermanos, es el que nos persuadió, el que nos dio a conocer. Eso es lo que significa la palabra. Hemos conocido del término griego ginosco, que no es nada más que, uno conoce algo vagamente o que conoce porque oyó alguna vez. No, cuando habla de que hemos conocido, está hablando de algo que nos persuade, de algo que nosotros vemos, de algo que nosotros conocemos y que nos lleva por experiencia a darnos cuenta de que esto es así. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos que Dios nos amó? Porque dio su vida. Porque las acciones, los hechos, nos dio a conocer el verdadero amor. La fuerza de las acciones nos convenció de la veracidad de sus palabras. ¿Recuerdan lo que vimos en el último mensaje? Hijitos míos, no amemos, como dice, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El versículo 18 del capítulo 3. No amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. ¿Y cuál es el ejemplo? Cristo es el ejemplo. La fuerza de sus acciones nos convenció de la veracidad de sus palabras. No solamente lo dijo, sino que lo hizo, hermano. Lo hizo voluntariamente, lo hizo poniéndose en el lugar del otro, no por lo que el otro es, o sea, de forma incondicional. Lo hizo cubriendo multitud de pecados, como nos enseña la palabra en Proverbios, en Pedro, que nosotros debemos vivir, cubriendo multitud de pecados en cuanto al trato, no a la complicidad, después vamos a ver eso. Y lo hizo dando su vida justa por el injusto. O sea, no porque el otro lo mereciera. No porque el otro lo merecía. El otro no merecía nada. Nosotros no merecíamos nada. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. Si nosotros lo mereciéramos, no es amor, es conveniencia. Es una forma de retribución. Es una forma de recompensar. Entonces ya no es gracia tampoco. Pero esto es una muestra de amor, porque lo hizo cuando nosotros no lo merecíamos en absoluto. Así, mis hermanos, según ese ejemplo, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, como decía el versículo 16.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, cuando vemos el versículo 17, que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo, hermanos, les hago un llamado de atención acá. No lo limitemos, hermanos, solamente a la ayuda material. Lo que está dando Juan acá en este texto, que es algo práctico, es un ejemplo de negación, es un ejemplo de muerte a uno mismo, es un ejemplo de muerte a los propios deseos e intereses que uno puede tener y dar la vida por el otro, negarse a uno mismo para poder servir al otro. A eso se refiere, de eso se trata. Cuando dice el que tiene bienes de este mundo, sin lugar a dudas hace referencia a las cosas materiales, como también lo hace Santiago, ¿verdad? Como algo simple, hasta diría yo básico y elemental. Tu hermano tiene una necesidad y vos tenés que darle y le decís: andá, calentate y yo voy a orar por vos. No, vas a hacer lo que podés, lo que esté a tu alcance. Tal vez no puedas suplir todo lo que necesitas, pero hacés lo que está a tu alcance, lo que tenés. Como dice 2 Corintios 8, la ofrenda siempre es aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No existe tal cosa como una ofrenda prometida por fe. No, la ofrenda siempre es según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿verdad? Lo demás es algo que no es real. Es jactarnos del día de mañana cuando no sabemos lo que dará el día de sí. Entonces, según lo que uno tiene, puede ayudar. Según lo que uno ve que su hermano necesita y que uno puede suplir, puede ayudar. Se refiere a eso. Entonces, no pensemos solamente en lo material, porque hay muchas otras cosas en que puede haber necesidades. A veces una persona necesita simplemente, como dijimos anteriormente, que hablen con ella, que la acompañen, que estén con esa persona, que estén con ese hermano, que lo alienten con la palabra, que lo animen, que lo confronten con su pecado. Tiene esas necesidades. Y ahí es donde se manifiesta el amor, donde se manifiestan las acciones. Entonces llego a la conclusión, en el versículo 18, otra vez con mucho amor hablándole a los hermanos: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que no sean nada más que palabras, que sean hechos. Si no, vamos a terminar, hermanos, haciendo política. Y nosotros no hacemos política, no queremos ser políticamente correctos. Queremos agradar a Dios, queremos amar a Dios, amando a nuestros hermanos. Que sea real, que sea tangible, que sea persuasivo, en el sentido de que las acciones persuaden al otro de que lo estamos amando, hasta la muerte total en vida. Hasta la muerte total en vida. Por ahí uno se animaría en un arranque, ¿no? Ve que el colectivo va a atropellar a su hermano en la fe y entonces salta desde la vereda y lo empuja, lo salva y el colectivo lo atropella a él. Y puede ser un hecho heroico en un momento específico, pero saben que eso es un instante, es un arranque. Puede ser algo que después, si lo hubiera pensado bien, no lo hubiera hecho. Lo que hablamos es mucho más difícil. Es estar muerto uno mismo en vida. Es estar negado a uno mismo en vida, teniendo la posibilidad de actuar por el otro. Negado a uno mismo, teniendo la posibilidad de actuar por el otro. En vida. Muertos en vida. Presentados como un sacrificio santo, agradable a Dios. Un sacrificio voluntario. Por eso, hermanos, dice bien claro: un corazón cerrado al hermano también está cerrado a ser morada de Dios. Un corazón que está cerrado al hermano, ¿cómo puede ser morada de Dios? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? No hay lugar. Está cerrado. Si está cerrado el hermano, es porque Dios no mora en ese lugar. Entonces, cuando llegamos ahí y vemos las acciones con las palabras, hay algo que es fundamental acá. Es fundamental para que no termine siendo una apariencia o una hipocresía. Y estos son las intenciones. Las intenciones. Y eso es a lo que apuntan los próximos textos. El versículo 19 dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Leo el 20 también. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, piensen esto, tengan en mente las intenciones. En esto conocemos, ¿verdad? Hay una I ahí que se refiere
a lo que acabamos de decir. En esto conocemos. Nosotros hemos conocido el amor en que Cristo puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, ¿verdad? Y si alguno cierra su corazón contra su hermano, entonces ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de lengua, de palabras, hagámoslo en hecho y en verdad. Y en esto conocemos. En esto conocemos que somos de la verdad. Que eso es como decir, en esto conocemos que hemos nacido de Dios. En esto conocemos que hemos sido engendrados por Él. En esto conocemos que la simiente de Dios está en nosotros. Como si fueran todos sinónimos. En estas acciones, en estos hechos, en esta disposición de corazón. Otra vez, esta palabra conocemos es un conocimiento por experiencia y por observación. Los hechos hacen darse cuenta. Y ahora está hablando hacia adentro de nuestro corazón. En esto conocemos. Hablando en forma personal. ¿En qué? Estos hechos hacen examinar nuestro propio corazón. Hacen ver qué es lo que pasa en nuestro propio corazón. Hacen que nosotros miremos nuestro propio corazón. Para que esos hechos reales, esas intenciones reales, nos hagan darnos cuenta. Por ese testimonio que hay en nosotros, como vamos a ver, ese testimonio que hay en nosotros de que somos hijos de Dios. Es una mirada hacia adentro de nuestro corazón, hermano. Cuando hablamos del corazón no estamos hablando del órgano que bombea sangre, hermano. Estamos hablando de mirar hacia adentro de nuestra mente. Ese lugar donde solamente escucha usted y Dios. Donde escuchamos nosotros y Dios. Donde no escucha nadie más. A ese lugar es donde está yendo la palabra ahora. Es a ese examen profundo que solamente nosotros podemos hacer delante de Dios. Mirar nuestra mente, nuestras intenciones. Una mirada, un examen profundo de nosotros mismos. De por qué hacemos lo que hacemos. Sonreímos y tenemos una buena acción hacia el otro. ¿Qué hay adentro? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque la persona nos interesa. Lo hicimos porque la persona nos cae bien. Lo hicimos porque queremos que los demás vean nuestra justicia. Lo hicimos porque así me lo enseñaron. Lo hicimos porque todos lo hacen. Lo hicimos porque quiero ganar una posición y un reconocimiento en medio de la congregación. Lo hicimos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque es ahí donde nosotros reconocemos, donde nos damos cuenta que somos hijos de Dios. Cuando vemos la intención de nuestro corazón y nos damos cuenta que hay algo en nosotros que no estaba antes. Que hay algo que no estaba. Que ahora es algo que hasta nos parece natural. Y antes no estaba en nosotros. Me doy cuenta que pienso en el otro. Miro y digo, ¿por qué hice esto? Estaba pensando en el otro. No estaba pensando en mí mismo. Me preocupa el otro. No estoy pensando en mí mismo. O sea, no solamente pensamos en el otro y nos preocupa el otro, sino que lo hacemos desinteresadamente, sin reciprocidad, o sea, no estamos esperando nada a cambio. Ahora, esto es muy profundo, hermano, porque a veces nosotros podemos hacer cosas muy buenas, pero estamos esperando algo a cambio en la intención de nuestro corazón. Estamos esperando algo a cambio, un reconocimiento, alguien que nos diga gracias, que nos devuelva lo mismo. Bueno, yo hago esto, espero que un día te acuerdes y hagas lo mismo por mí, aunque no lo diga de la boca para afuera, sino que lo piensa en el corazón. ¿Sabe cuándo sale eso a la luz? Eso no sale a la luz tal vez en el momento. Eso sale a la luz tiempo después, cuando uno dice, después de todo lo que yo hice por esta persona, mirá cómo me paga. Ahí salió la intención. Ahí se reveló lo que había en el corazón. Ahí se reveló la intención. Ahí es donde nosotros vemos que en realidad no lo hicimos por amor a Dios, no lo hicimos por amor al hermano, lo hicimos por amor a nosotros mismos. Pero si eso no está, entonces nosotros por medio de eso vemos que hay algo que no es nuestro. Yo estoy haciendo algo y antes de hacerlo pienso en no dañar al otro. Como dice Romanos 14, me examino y juzgo no ser de tropiezo para el otro. Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Pensó en el otro primero. Esto es maravilloso, hermano. Porque si esto pasa en nosotros, digo, voy a hacer esto, pero antes de hacerlo pienso, no quiero dañar a nadie, no quiero dañar a mis hermanos, no quiero que ninguno se sienta mal.
Esto no quiere decir que seamos perfectos, hermano. Estoy hablando de la intención del corazón. A veces nosotros, a veces no, siempre tenemos limitaciones. Y a veces no queremos hacer daño y hacemos daño. Nos pasa a nosotros. Nos puede pasar. El problema es si nos damos cuenta que en realidad nunca lo consideramos y que no nos importó. O que nos damos cuenta que no me importa si al otro le duele, si le molesta, si le hace daño, si le hace mal, si no lo edifica. No me importa. Yo hago lo que yo quiero hacer, lo que tengo en gana, lo que creo que es justo. Tomá, acá tenés. ¡Pa! Entonces uno mira la intención del corazón. Y ahí es donde tenemos que buscar esa raíz, ese testimonio. Porque por ahí yo me estoy cuidando de dañarlo. Yo lo estoy haciendo por el hermano. Pienso en cómo edificarlo. Pienso en cómo ayudarlo. Pienso en cómo animarlo. Y digo, a ver, estoy pensando esto no viene de mí. Voy a hablar con un hermano. Y cuando estoy hablando con él le pido a Dios, Señor, ayúdame a edificar a mi hermano, a animarlo, a fortalecerlo, a llevarlo a que vea a Cristo, a que ponga los ojos en ti. Eso no es natural en nosotros, no es parte de nuestra naturaleza, eso viene del Señor. Muero a mí mismo para relacionarme con Él. Hay personas que decimos son difíciles. Nosotros también somos difíciles. Con otro estilo, pero tenemos la misma dificultad. Y decimos, morimos a nosotros mismos para relacionarnos con ese hermano. Estamos hablando de un hermano. Estamos hablando de la relación entre hermanos. Estamos hablando de dar la vida por los hermanos como Cristo la dio por nosotros. Y nos llama hermanos. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, pienso en el hermano. Muero a mí mismo para relacionarme con él. Muero a mis gustos personales, a mis preferencias. Muero a eso. Para estar con mi hermano. Como Cristo. Como Cristo. Me importa más mi hermano que yo mismo. Eso es muy, muy profundo. Y eso es muy real. Y es una pregunta que debemos hacernos. ¿Quién nos importa más? Sálvese quien pueda. Si no me salvo yo, no me salva nadie. No. La única forma de que fue salvo es porque Cristo lo salvó. Y no porque lo valiera. Sino por amor. Y de la misma forma, no es un sálvese quien pueda. Es pensar en el otro más que en uno. Prefiero la honra de mi hermano antes que la mía. No me estoy peleando por un puesto con mi hermano, no me estoy peleando por un reconocimiento con mi hermano, ay, ¿cómo le dieron bueno, no sé llamarlo ministerio, no me gusta, pero no me gusta porque se usa mal la palabra. Un ministerio es un servicio. Y algunos toman los ministerios como jactancia. Yo tengo tal ministerio, el otro. Y después eso, ¿a qué lleva? A los celos, a la lucha. Porque mirá, a aquel le dieron ese ministerio y no vieron lo que yo vengo haciendo hace años. Bueno, ahora claramente se ve por qué lo estabas haciendo. Se ve que estabas tratando de alcanzar algo. Y cuando no lo recibiste, salió a la luz la intención de tu corazón. No pueden estar esos celos amargos en un corazón donde mora Dios, porque Dios no es así. Dice, qué gozo, pusieron a mi hermano en ese lugar, qué bendición, mirá la obra que Dios está haciendo en él, y él va a ser de bendición para la iglesia. Y hermano, contá conmigo, te voy a ayudar en lo que necesites. Es un corazón sincero, honesto. Estoy hablando de la intención, no de lo que sale. Si después sale eso, con esa intención, gloria a Dios. Ahora, si sale eso y la intención adentro sigue siendo rechinar los dientes, no es lo que estoy diciendo. Sino que estoy hablando de transparencia. De que lo que pasa acá sea lo que pasa afuera. Sea lo que sale. Veo a mi hermano superior a mí mismo. Como dice Cristo, ¿no? Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Usted piense que el Rey de Gloria, el solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, vino acá y se sujetó a nosotros. Se sujetó a padres, se sujetó a un trabajo, se sujetó a autoridades, se sujetó a Pilato, imagínense. Se sujetó a Caifás. Se sujetó. Imagínense. El Rey de Gloria. Vuelvo a repetir. El Rey de toda gloria, de todo el universo. El Creador.
el que les estaba dando la vida, el que les dio esa posición y lugar. Ese se sujetó. Eso es un ejemplo, mis hermanos. Él puso su vida por nosotros. En eso puso su vida también. Puso su vida por nosotros. Ese es el sentir de Cristo, hermanos. El sentir, la mente, es de lo que habla Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús. Esta mente, esta forma, ese sentir, froneo, pensar, fijar el pensamiento en algo. Haya pues en vosotros esta mente, esta forma de pensar de Cristo, de estimar al otro como superior a uno mismo. Y así, de esa manera, dice el texto, aseguraremos nuestros corazones, dice, delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Examine la intención, examine bien su corazón. Y así aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos, la palabra para aseguraremos, usted la va a reconocer enseguida, es peito. Pero más allá de eso, la va a reconocer porque es la que se usa, por ejemplo, cuando Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es una palabra muy importante. Es una palabra muy importante cuando habla de la obediencia. Porque de eso habla esta palabra. Habla de esa obediencia. Pero ¿de qué tipo de obediencia habla? Cuando habla de obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, no está hablando de una sumisión a la autoridad. Esta palabra habla de una obediencia por la persuasión. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces, la obediencia a los pastores tiene que ver con que ellos nos persuaden por la palabra que eso que nos están pidiendo, enseñando, diciendo, animando, es lo que le da la gloria a Dios, es lo que los lleva a Dios. Y por eso los obedecemos, no porque sean el Señor, no porque su palabra sea palabra santa, no, si no es conforme a la Escritura, no les ha amanecido. Si no es conforme a la Escritura, si es su propia idea, esa persona se está enseñoreando de la grey. Y hago este hincapié, hermano, porque me parece el ejemplo más claro en las Escrituras. Hay otros. Por ejemplo, cuando dicen en Romanos que obedecen a la injusticia, que no es una obediencia inocente. No, ellos están persuadidos por la injusticia. Es lo que les agrada, lo que les gusta y la obedecen. ¿Ves? Un ejemplo negativo del uso de la misma palabra. Pero en el ejemplo positivo, la obediencia a los pastores no es por una imposición de autoridad, sino por la persuasión que viene por medio de la palabra. Ellos están cuidando nuestras almas, nos muestran por medio de la palabra que esto es para cuidar nuestras almas, para llevarnos a Dios. Y de esta misma forma, así nosotros aseguraremos nuestros corazones, vemos que la obediencia, que estas acciones son el resultado de la persuasión del amor de Cristo. El amor de Cristo que conocemos nos persuadió de que vivamos de esa manera, de que lo hagamos así. Entonces lo hacemos de una forma gozosa, no porque nos están imponiendo obediencia. ¿Ves? Sigue hablando de la intención del corazón. No es porque la autoridad nos está diciendo que tenemos que hacer esto. No, yo tengo que obedecer porque soy cristiano. No, hermano, no, lo hacemos por amor al Señor, porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él hizo mucho más por nosotros. Y ese amor nos persuadió y por eso hicimos las obras que hicimos. Y cuando lo vemos decimos, esto no es nada. Cristo merece mucho más. Y no nos jactamos de esas obras, no nos jactamos de esos hechos, de haber ayudado, de pensar en el otro. No, ni siquiera lo decimos, no lo proclamamos. No se lo decimos a nadie. Es algo que queda entre nosotros y Dios. Y Dios es el que hace la obra. Entonces, así aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Así tendremos esa confianza delante de Dios. Nuestros corazones son persuadidos delante de Dios por el amor de Cristo. Por eso digo, este texto está íntimamente relacionado con lo que venimos viendo. Íntimamente relacionado. Por este fruto que produce en nosotros. Porque reconocemos que no es nuestro, que no es natural en nosotros. Entonces así aseguramos nuestros corazones delante de Dios. Porque amamos sin hipocresía, sin temor. Sin temor a lo que me pueda pasar o sin temor a lo que me puedan hacer. No es que hago las cosas por eso. No, a ver si voy a quedar mal o qué me va a pasar. No, sin temor. Lo hacemos por amor al Señor. Con un amor sincero por la obediencia gozosa a la verdad.
No necesitamos caretas ni apariencia. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. No forzadamente. Me tengo que gozar con el que se goza. Estoy hablando adentro del corazón, no lo que se ve afuera, tengo que llorar con el que llora. Mirá, este está llorando en vano. No. El corazón, la intención. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me gozo con él? ¿Por qué lloro con él? Estoy identificado con él. Estoy en su lugar. Recuerde que Cristo se puso en nuestro lugar. Y es la forma en que debemos amar. La persuasión de la obra de Cristo nos lleva a vivir de esta forma delante de Dios. Así están nuestros corazones asegurados. No vemos a lo voy a decir entre comillas, un hermano difícil o un hermano duro. No, ese hermano es re difícil, con ese hermano no se puede hablar. Mejor le hago una sonrisa todos los días, no le hablamos del tema, no le tocamos el tema y seguimos disimulando que todo está bien. ¿Por qué? Porque si le hablo, ya sé lo que me va a contestar, ya sé cómo me va a reaccionar, qué me va a decir. No, mis hermanos, no. No podemos hacer eso. Piénsenlo en este momento. Si usted está evitando hablar con alguien, si usted está viendo algo que está mal en un hermano, en una hermana, y está evitando decírselo, porque no quiere tener que pasar, entre comillas, ese mal momento y lo que puede pasar. Déjeme decirle que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y eso es hipocresía. Es hipocresía. Porque nosotros tenemos algo con ese hermano, queremos decirle algo a ese hermano, pero no nos animamos, y mientras tanto seguimos tratando con una sonrisa de oreja a oreja con ese hermano. Pero por dentro, recuerda, estamos hablando de las intenciones. Estamos hablando de lo que pasa adentro del corazón. De lo que nosotros vemos y Dios ve. Entonces, hermanos, nosotros, cuando decíamos que cubre multitud de faltas, tiene que ver con que nosotros no debemos tratar a la persona por lo que la persona es o lo que la persona hace, sino porque amamos a Dios y porque Dios es digno. Pero recuerde que el primer y gran mandamiento es el amor a Dios. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuanto más, dentro del prójimo, a los hermanos. Entonces, por amor a Dios, amo a los hermanos. Pero siempre está como base del amor a los hermanos el amor a Dios. Y el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Yo no puedo quebrantar un mandamiento de Dios y decir que estoy amando a mi hermano, porque cuando quebré un mandamiento de Dios, acabo de dejar de amar a Dios. Porque el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Así lo va a decir Juan en el versículo 3 del capítulo 5, que dice: pues este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanos, nosotros no nos hacemos partícipes del error, ni cómplices del pecado por amor. Otra vez, lo marco entre comillas. No nos hacemos cómplices del pecado por amor. Eso no es amor. No es amor, eso es una ofensa a Dios. Estamos pecando contra Dios. El amor honesto y sincero, mis hermanos, empieza en Dios y termina en Dios. O sea, empieza en Dios, se lleva a cabo y vuelve a Dios como una ofrenda agradable. Recuerda lo que dice Efesios 5, cuando nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y escuche, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, si mi amor hacia un hermano es pecaminoso, en el sentido de que participa del pecado del hermano, participa del error porque no lo reprende, no le habla con amor, le dice: hermano, mira, esto no agrada a Dios, te animo a que lo dejes. Haciéndolo con amor. No estamos hablando de una pelea, una discusión. Estamos hablando de tratar con amor al hermano. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Ese es el verdadero amor. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad?, le dice Pablo a los hermanos en Galacia. Yo les estoy diciendo la verdad. ¿Me hice su enemigo? No, hermano. Ese es el que verdaderamente nos ama. El que muestra su amor preocupándose honestamente por nosotros. Y viene y nos dice las cosas cuando nos las tiene que decir.
no se hace partícipe del pecado, no se hace partícipe del error y disimula y dice, bueno, mirá, hermano, esto es así, sí, ya sé, pero yo hago como quiero. Ah, bueno, está bien, pero contá siempre conmigo. No, hermanos, no. No, porque ahí estamos ofendiendo a Dios. El amor honesto, puro y sincero empieza en Dios y sube como una ofrenda fragante a Dios cuando la obra es consumada. Ahora, si nosotros ofrecemos fuego extraño, hermanos, no esperemos otra cosa que lo que recibieron Nadab y Abiú. No podemos mezclar la verdad con el error. Debemos permanecer en el amor de Dios. Por amor a Dios, amo al hermano. Pero nunca para amar al hermano desobedezco a Dios. Eso no es amor, eso es pecado. La Biblia nos anima a no participar en pecados ajenos. Disimular el error y ser parte directa o indirecta no es amor. No, pero lo que pasa es que yo amo a los hermanos y yo quiero estar con los hermanos. No, eso no es amor. Puede ser conveniente para una falsa paz o vaya a saber para qué otras tantas conveniencias. Vaya a saber qué es lo que uno obtiene de ese tipo de relaciones. Pero lo que sí es seguro es que no es amor. No es amor. Porque quebranta el primer y gran mandamiento, que es el amor a Dios y la obediencia a Dios. Un amor, hermanos, honesto, transparente, que sale desde lo profundo del corazón, sin hipocresía. Ese amor es el que nos persuade ante Dios. Es el que nos asegura ante Dios. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre con un propósito, que seamos llamados hijos de Dios, haciendo lo que antes no podíamos. Vimos este texto unos mensajes atrás en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, lo mencioné hace unos minutos. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El ejemplo de Cristo. Ahora escucha el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Ve? Para que seáis llamados hijos de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Dios puso su amor en nosotros. Para que cuando este mundo que no conoce el amor vea el amor que hay entre nosotros, un amor totalmente antagónico al amor de este mundo, un amor totalmente opuesto al amor de este mundo, para que cuando el mundo vea ese amor que hay entre nosotros, que no tiene razón ni lógica, como el amor de Cristo por nosotros, para ellos no tiene razón ni lógica. Cuando vean eso digan, este es un hijo de Dios. Este es un discípulo de Cristo. Este vive como Cristo. ¿Ve? Por eso Dios se aseguró su obra poniendo su amor en nuestros corazones por el Espíritu. Para que luego nuestras acciones en relación con nuestros hermanos proclamen a los cuatro vientos, a todo el mundo, que este es el cuerpo de Cristo. Que estos son los hermanos. Que este es el amor de Dios. Y así se conoce que son discípulos de Cristo. Para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, su Espíritu fue derramado, como ya vimos, en un nuevo corazón, nacido de Dios. Y esto se produjo por su soberana gracia. Él nos hizo nuevas criaturas. Y ahora, hermanos, le amamos a Él y a los que Él engendra. Le amamos a Él y a los que son engendrados por Él. Como dice el capítulo 5, versículo 1. El amor al hermano es el amor a Cristo. El amor al hermano es el amor a Cristo, que conoce todos los corazones. Él conoce la intención de mi corazón y del suyo. La conoce. Sabe la razón por la que estamos haciendo las cosas. Lo sabe. No hay dónde esconderse de Él. No hay a dónde huir de su presencia. Todos nuestros pensamientos, está todo delante de Él. Él lo sabe. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nadie se dio cuenta. ¿Qué importa el nadie? Dios lo vio. Dios está ahí. Estamos contristando al Espíritu Santo. Dios lo sabe. Y eso debería ser más que suficiente para nosotros. Mire cómo será de claro este trato que Cristo tiene con sus hermanos
y cómo se identifica con ellos, que en el relato del juicio final, en Mateo 25, si me acompaña por un momento, Mateo 25, en ese relato que Cristo hace del día del juicio final, y voy a leer el pasaje por el contraste. Juan está marcando varios contrastes acá, y este es un contraste bien marcado. Fíjense en de qué se trata. Ese día del juicio final, el día de la manifestación de Cristo, el día donde nosotros somos llevados con Él y el juicio es traído sobre este mundo. Acá lo ilustra de otra manera y nos muestra qué es lo que marcó la verdadera diferencia, para saber quién es quién, para saber que no todo el que me dice Señor, Señor, es el que va a entrar, sino el que hace la voluntad del Padre. Mateo 25, versículo 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y escuche esta descripción: porque tuve hambre, el que está hablando es Cristo, el Rey de Gloria, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora, antes de seguir el texto, y le leo de vuelta, primera de Juan 3, 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vuelvo a Mateo 25 y leo los textos siguientes. Entonces, el versículo 37, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El amor al hermano es el amor a Cristo, mis hermanos. Lo hacemos porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza por toda la eternidad, en toda situación, en toda circunstancia, a través de todos los medios que nosotros tenemos. Y nuestros hermanos son un medio de gracia para que nosotros amemos a Dios. Para que nosotros amemos a Dios. Yo sé que no somos perfectos, yo sé que cometemos errores. Yo sé que aún en este momento nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que no hicimos, hay un montón de cosas en las que fallamos. Gloria a Dios, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Y si ahora vamos y confesamos este pecado, mis hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y gloria a Dios por Cristo. Porque sé que lo vamos a ver y sé que nos vamos a encontrar en falta. Pero también sé que el corazón que es del Hijo de Dios va a ir a Cristo otra vez. Va a ir a Cristo una y otra vez. Y va a ir arrepentido y quebrantado y le va a decir: oh Señor, enséñame a amar como tú me amaste a mí. Enséñame toda la dimensión de tu amor para que pueda amar como tú me amaste a mí. Señor, convénceme de pecado. No me dejes seguir viviendo en esta hipocresía. No me dejes seguir viviendo así. Ayúdame, Señor. Porque vamos a ver nuestro pecado. Y mire el contraste en ese día del juicio final. Piensa en eso. Manténgase en ese pensamiento, porque el pasaje que estamos viendo también habla de la venida de Cristo. Habla de su manifestación, de estar delante de Él. Y dice así. Entonces, el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo el rey: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Le decía, nuestro pasaje habla también de la venida de Cristo.
El capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 28, dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, el Rey en la gloria, con sus santos ángeles, sentado en el trono, para juicio, para que cuando se manifieste, cuando se revele en todo su carácter, tengamos confianza, estemos asegurados delante de Él, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sigue hablando de lo mismo el Señor. Este pasaje se trata de lo mismo. Está yendo más profundo. Está yendo al meollo del asunto. Seguimos con el mismo pensamiento de Cristo hablando en Mateo 25. No lo hiciste por ellos, no lo hiciste por mí. Si lo haces por ellos, lo haces por mí. El amor al hermano es el amor a Cristo. Y usted tiene que preguntarse y decir: ¿esto es el amor a Cristo? ¿Pecar es el amor a Cristo? ¿Ser cómplice de pecado es el amor a Cristo? ¿Avivar y mantener el error es el amor a Cristo? ¿Disimular el error es el amor a Cristo? ¿La hipocresía es el amor a Cristo? ¿No decirle las cosas al otro es el amor a Cristo? No, nada de eso es amor a Cristo. Porque todo eso quebranta el primer mandamiento y ofende a Dios. Pero hermanos, gloria a Dios, Cristo pagó por esos pecados. Cristo pagó por esos pecados. Considerémoslo, consideremos su venida, consideremos su manifestación y veamos el versículo 20 que nos dice, 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pues si nuestro corazón nos reprende, teniendo en mente el 2:28, cuando dice tengamos confianza, aquí dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, tengamos confianza. La palabra para confianza, cuando dice tengamos confianza, es una palabra que nosotros conocemos, es parresia. Ahora, esa palabra, ¿por qué la conocemos? Porque se traduce, por ejemplo, denuedo. Cuando los apóstoles oraron y dijeron: Señor, danos denuedo para hablar de ti como debemos hablar, para que con denuedo hable de ti como debo hablar, dice Pablo también en sus epístolas. Bueno, la palabra es parresia. Y aquí, cuando habla de confianza, cuando tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados, tengamos ese denuedo. Esa palabra también se usaba para hablar de aquellos que tenían libertad de hablar porque pertenecían a una nación. Podían hablar libremente, con denuedo, con coraje, con soltura, con libertad, sin que nadie los censure. Tengamos esa confianza delante de Dios. Ahora, piense esto. El versículo 20 es para hacernos pensar. Si nuestro corazón, dice, nos reprende. Bueno, ahora yo quiero que lo piense así. Si nuestro pobre corazón, y otra vez lo resalto entre comillas, pobre corazón, porque no estoy victimizando a mi corazón, sino que lo estoy viendo como es, pobre, con limitaciones de conocimiento. Yo lo digo por eso, pobre corazón, por las limitaciones que tiene del conocimiento. Aún así, con esas limitaciones que tiene del conocimiento y que nuestro propio corazón, nuestra propia mente no llega a ver toda nuestra maldad, ni puede llegar a discernir las intenciones del corazón si no es por la palabra. Aún así, si ese pobre corazón nos reprende, si ese pobre corazón, esa palabra también se traduce, nos condena. Nos condena. Bueno, el texto sigue diciendo, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hermanos, ¿cuánto más Dios? Si nuestro pobre corazón nos reprende, ¿cuánto más Dios, que discierne las intenciones del corazón, que sabe todas las cosas? Si nosotros, otra vez entre comillas, hermanos, porque quiero ser delicado con esto, si nosotros sentimos una leve molestia, digo leve, a veces es como un pesar muy profundo que no nos deja estar, ¿verdad? Pero a veces nada más que una leve molestia, así como lejana. Sentimos una leve molestia, aún con esa incapacidad que tiene nuestro limitado corazón del conocimiento de lo que hay en el fondo. Imagínese lo que Dios sabe. Ya esa leve molestia tendría que ser un llamado de atención a un examen profundo. Hermanos, no hay lugar para la hipocresía. No hay lugar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Y el 10 contesta, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras.
para dar a cada uno según sus obras. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 23 dice así: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Escudriña la mente y el corazón. Y acompáñenme a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, el versículo 3 dice así. Pablo está hablando como administrador de Dios, de los misterios de Dios. Y dice así: yo muy poco tengo al ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice esto? ¿Acaso es soberbio? ¿Acaso no le importa lo que dicen los demás? No, no está hablando de eso, sino que fíjese que está hablando de lo profundo. A veces Pablo dice: todas las cosas son puras para los puros. Mira, Tito, ten cuidado, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos todo está corrompido. El que está corrompido ve todo mal. Enseguida prejuzga la intención del corazón del otro y ve todo mal. No se pone a pensar. Entonces Pablo se refiere a ese juicio. A mí no me importa que ustedes me juzguen, porque yo sé lo que hay adentro, yo sé por quién lo estoy haciendo, sé cómo lo estoy haciendo. Y lo que me preocupa es ese día cuando Dios va a revelar esas intenciones del corazón. Mire lo que dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Las intenciones van a ser manifestadas, van a ser reveladas. Esa es la preocupación del apóstol. Preocupación en el buen sentido. Dice: lo que estoy viendo es que esté haciendo esto para agradar a Dios, que lo esté haciendo por Dios. Más allá de que los demás piensen lo que quieran. Había muchas acusaciones contra él como apóstol, especialmente en Corinto, de los falsos, que decían: sí, él hace esto, lo hace por dinero, lo hace por posición, lo hace por esto, por aquello, por lo otro. Todas mentiras. Y él dice: no se apuren a juzgar, porque Dios sabe por qué lo hizo. Y yo estoy confiado en ese día en que Dios va a revelar las intenciones del corazón. ¿Podemos decir lo mismo, hermano? Ahora va más allá, porque Pablo es bien sincero. Dice: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Puede haber cosas que se me están escapando, y Dios las va a revelar todas. Y gracias a Dios que por su palabra nos revela y discierne las intenciones de nuestro corazón. Ahora, hermanos, esto es para nosotros la ventaja, y a la vez es la desventaja, que a la vez es nuestra mayor ventaja. Déjeme explicarle esto. Tenemos esta ventaja en Dios, por su obra, por su Espíritu que está en nosotros, y por su palabra, de poder examinar las intenciones de nuestro corazón. Tenemos la desventaja de que nuestro corazón es pobre, limitado en conocimiento, y de que Dios conoce todas las cosas. Pero eso a su vez es nuestra mayor ventaja, mis hermanos. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos capítulo 8. Un momento por ahí, acompáñenme. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Esa es nuestra mayor ventaja. El omnisciente Dios, el que sabe todas las cosas, cargó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, aún los que nosotros no vemos. ¿Recuerda cuando se sacrificaban corderos por el pecado de ignorancia del pueblo? Bueno, Cristo murió por lo que nosotros ignoramos, hermano. Él es el sacrificio perfecto, el que reúne todos los sacrificios prefigurados. Él murió por el pecado que nosotros ignoramos, hermano. Porque Dios sabe todas las cosas. Y así como esa es una desventaja en nuestro andar diario, porque debemos ir más profundo, a la vez es la mayor ventaja que nosotros tenemos, hermano. Porque Dios es por nosotros. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y cuando vemos
por el examen que Dios hace, por su Espíritu y por su palabra en nuestro corazón, vemos nuestra hipocresía, vemos nuestro pecado, sabemos que podemos ir con confianza a Cristo porque Él ya pagó por ese pecado. Sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso esa omnisciencia de Dios es también nuestra mayor ventaja. Todo el acta de los decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario. Todo lo que nos acusaba delante de Dios, todo lo que nos condenaba. Si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios. Mayor es Dios. Seguro que hay más de lo que vemos. Pero recuerde que Cristo llevó nuestra condenación y en Él tenemos perdón de pecado. No nos vamos a quedar con eso. Vamos a ir a Cristo una y otra vez. Cristo es la propiciación por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y aboga por nosotros a la diestra de Dios, como también nos dice Romanos 8. Por esto, hermano, mira lo que dice el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Recuerde la palabra confianza y recuerde lo que leímos recién en 1 Corintios 4:4. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado. Recuérdelo, porque dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, y nosotros podemos pensar que esto es un cheque en blanco para que, yo siento que estoy bien. No se trata de eso. Esto no es un cheque en blanco. Esto no es, yo tengo la conciencia tranquila. Preocúpese si su conciencia está totalmente tranquila, pensando que no tiene pecado. Preocúpese si la intención no es un examen profundo cada vez, en cada momento. Preocúpese. Porque eso solamente le pasa a los que tienen el corazón endurecido. Este pasaje, el 21, empieza con la palabra amados. Amados. Él está hablando a los hermanos, a los hijitos. Eso es un corazón pastoral. Le está hablando a los hermanos en la iglesia. Le está hablando a los nacidos de Dios, a los regenerados, a los que la simiente de Dios está en ellos. A ellos les está hablando. Ahí dice. Entonces, con respecto a algo en particular, en ese momento, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, es muy importante aclarar esto, porque no es, ahí andan muchos por la vida diciendo, yo no tengo mala conciencia de nada, yo estoy bien, pero ese no es el punto. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17, lo plantea de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, todavía tienen un corazón de piedra. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, tienen la conciencia cauterizada. No sienten nada. No sienten nada. La quemaron con un fierro caliente. Cauterizó, se secó y no sienten nada. Les habla de pecado y no sienten nada. Les habla de su propio pecado y no sienten nada. No les causa dolor. No se arrepienten de su enojo. No piden perdón. Nada. Totalmente cauterizado. Por eso la distinción que hace, dice amados, porque enseguida acá en Efesios 4, el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no aprendieron esto de Cristo. No. Por eso hace bien la diferencia. El gentil no puede hacer este examen. No lo puede hacer. Aquel que no conoce a Dios, aquel que no ha nacido de Dios, no puede hacer este examen. Porque no va a tener ningún conflicto ni con el pecado, ni con la perversión, ni con la inmundicia. No va a tener conflicto. Va a decir, yo estoy tranquilo, yo soy una buena persona, yo hago las cosas bien. No tiene ningún conflicto, porque no puede ver su pecado. El corazón está muerto, está totalmente endurecido. Entonces no puede ver su pecado. Por eso la distinción es muy importante. Amados, habla a los hermanos, no le habla a corazones endurecidos. Y dice, ¿qué? ¿Vos nunca hiciste nada malo? Son esas personas que acusan a todo el mundo. ¿Vos nunca hiciste nada malo? ¿Siempre son los demás? ¿Siempre es culpa del otro? Preocúpese cuando es así. Cuando las cosas se tratan de esa manera, hay que preocuparse, porque no hay convicción de pecado. Lo primero que uno ve en ese tipo de tratos es, ¿qué hice yo? ¿Cuál es mi parte? Yo no puedo cambiar la del otro.
pero puedo aprender para honrar a Dios con mi parte y para amar como Cristo me amó a mí. Amados, el amor sea sin fingimiento. Confianza tenemos en Dios, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La misma palabra que usaba en la Avenida. Dice, tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados. Tengamos esa parresia, ese denuedo, esa libertad para hablar, para estar delante de él. Y ahí va a apuntar a la oración enseguida, pero en una forma particular. Porque dice, tengamos esa confianza en Dios. Dice el texto, ¿verdad? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Fíjese que dice, en Dios, no dice, confianza tenemos en nuestro corazón, en que estamos haciendo las cosas bien, en que no hay pecado en nosotros. No, dice, confianza tenemos en Dios, solo en Él, mis hermanos, en su obra, en su poder, en su amor, en su perdón, en su misericordia, en su justicia, en su gracia, no en nuestros hechos, sino que nuestra confianza está solamente en Dios, solamente en Él, en su obra. Y por eso podemos decir que el corazón no nos reprende. Porque cuando vemos el pecado lo llevamos a Cristo. Y la confianza en Él es lo que alivia esa carga de pecado. Nuestra confianza, nuestro denuedo, nuestra libertad para hablar está solo en Dios y solamente ahí debe estar, mis hermanos. Nunca en nosotros o en nuestras obras, solo en Él. El salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y así, hermanos, así. Tenemos el versículo 22 que dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vuelvo a repetir, hermanos, este pasaje 21-22 no es un cheque en blanco. Yo estoy bien, entonces Dios me va a dar lo que yo quiera. Como yo estoy bien, no tengo pecado, como hoy tuve un buen día, entonces Dios me va a escuchar, Dios me va a responder, me va a contestar la oración, me va a dar lo que le estoy pidiendo. No es lo que enseña el texto, mis hermanos. No es lo que enseña el texto. No se está refiriendo a eso. Nuestra confianza está solamente en Dios. En Dios. Y me gusta cómo lo explica el Señor Jesucristo. Es un pasaje que ya vimos varias veces en Primera de Juan. Y vamos a volver una vez más en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, hay un par de pasajes que lo explican de esta manera. Miren, ya vimos todo el pasaje nosotros, así que solamente voy a ir a los textos que necesitamos ver. El versículo 7 de Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, con este texto trate de juntar todo lo que estuvimos viendo. Seáis así mis discípulos, el amor unos por otros, a llevar fruto. Recuerde que una de las características del fruto del Espíritu, cuando da la lista en Gálatas, por ejemplo, dice más el fruto del Espíritu es amor. El primero. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El primero es amor. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, que muestres el carácter de Cristo. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, como dice el versículo anterior. Si permanecéis en mí, ¿qué era permanecer en Él? Mis palabras permanecen en vosotros. Entonces ahí pedí todo lo que queréis. Si ustedes están haciendo mi voluntad, si están buscando lo que a mí me agrada, si están buscando vivir como Cristo vivió, entonces pidan. Dice el versículo 16, Cristo les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Piensen eso, porque esto es un paralelo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros por amor. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nos dio su amor para que le amemos. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Os lo dé. Entonces, otra vez podríamos pensar, esto es un cheque en blanco. Yo le pido a Dios cualquier cosa y Él me lo da. No, si usted está obedeciendo a Dios, si usted está guardando los mandamientos de Dios, si usted está buscando hacer su voluntad, si usted está buscando agradar a Dios, entonces no va a pedir para gastar en sus deleites, como dice Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal.
para gastar en vuestros deleites. No, se va a deleitar a sí mismo en Jehová, se va a deleitar en Dios, en su persona, en su voluntad, en su carácter, y Él les concederá las peticiones de su corazón. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo es para seguir llevando fruto. Que llevéis mucho fruto. Porque lo que está pidiendo muestra que nuestro Padre está en los cielos. Muestra que queremos que su reino avance en este mundo. Muestra que queremos que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Muestra que nosotros estamos buscando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque guardamos. Porque hacemos. Porque comprobamos lo que le es agradable. Y entonces dice 1 de Juan 5:14, ya llegaremos a este texto con la ayuda del Señor, dice, y esta es la confianza, otra vez, la misma palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si la pedimos que no es conforme a su voluntad, ¿está sordo? No. Cuando dice Él nos oye, quiere decir, Él nos la concede. Si la pedimos y no es conforme a su voluntad, uno puede decir no nos oye. ¿Por qué? Porque la respuesta es no contesta, no pasa nada. Pero cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, cuando nosotros decimos, Señor, quiero conocerte más, Dios te lo va a conceder. Señor, me doy cuenta que no estoy amando como debo amar. Permíteme conocer más y más el amor de Dios, el amor que Cristo me tuvo, concedido. Señor, quiero crecer en tu gracia y conocimiento. Y eso es lo que Él nos manda. Antes bien, crecer en la gracia, concedido. Señor, quiero amar a mis hermanos, concedido. Es lo que yo te mando. Señor, quiero darte la gloria. Necesito la sabiduría, concedido. Pedimos conforme a su voluntad. Entonces Él nos oye. Él lo hace. Él nos lo da. Porque nuestra confianza está puesta en la obra de Cristo. No en nosotros, sino en Él. Y esa confianza nos lleva a hablar libremente con Él. Tenemos confianza, tenemos seguro acceso al trono de la gracia por medio de Cristo. Está en Él nuestra confianza. Y lo que pedimos, lo pedimos para Él, para su gloria, para el avance de su reino. Confianza en Él. Tenemos lo que pedimos. A eso se refiere, mis hermanos. A eso se refiere. Ahora, mira el versículo 23, hermano, con respecto a esto. Porque sigue, Él sabe que nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de esta confianza, necesitamos este acceso, porque sabe que cuando nos examinemos vamos a ver nuestro pecado y necesitamos ir una y otra vez a limpiarnos en Él. Mira el 23, dice, y agrega, está la I ahí, hay un nexo. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Ve? Pídale lo que quiera. ¿Qué le va a pedir? Este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Oh Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amarte sobre todas las cosas. Ayúdame a amar como me amaste. Ayúdame a amar a mis hermanos. Ayúdame a servirte solamente a ti. A que solamente seas tú mi Señor, que no tenga dos señores. A amar a los demás, pero nunca más que a ti. A amar a mi familia, pero nunca más que a ti. A amar a mis hermanos, pero nunca más que a ti. A amar a mi prójimo, pero nunca más que a ti. Concedido. Ayúdame, Señor, a amarte sobre todas las cosas. A no quebrantar tus mandamientos para darte la gloria. Concedido. Señor, ayúdame a creer y seguir creyendo en Cristo. Concedido. Dice el texto, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora, esto es maravilloso, hermano. Creer en Jesús es amar como Él nos amó. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y, por creer en el nombre, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, guardamos su mandamiento. ¿Por qué? Porque le creemos. Y si le creemos es lo que hacemos. Hermanos, esta es la primera vez que se usa el verbo creer en esta epístola. Y se va a seguir usando. Esto va a ir, en el resto de la epístola se va a hablar de esto. En el resto de la epístola se va a hablar de esto, hermano. Y es muy importante para nosotros que lo recordemos. Esta es la primera vez que se menciona el verbo creer. Entonces, creemos en su nombre y nos amamos unos a otros como nos lo ha mandado. Porque le creemos.
Creemos que esa es la forma de darle la gloria, creemos que eso es la forma de vivir, la forma de agradecerle, la forma de honrarle. Le creemos que ese es su mandamiento y entonces amamos como Él nos amó. Y eso nos lleva al versículo 24 y hemos pasado por todos estos textos en pasajes anteriores, por eso voy avanzando, porque los términos ya los estudiamos, ya los conocemos, hermanos, y quiero terminar aquí en el 24. Dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ya hemos visto esto. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. No hay forma de hacerlo si Dios no está en nosotros. Y la prueba de que Él está en nosotros es que lo hacemos. Es que lo hacemos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En Juan 15 también dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio íntimo en nosotros por la presencia de la simiente de Dios en nosotros, por la presencia del Espíritu de Dios. Hay un espíritu que da testimonio junto con nuestro espíritu. Él nos da testimonio y eso nos lleva a las acciones. Y ese testimonio mutuo del Espíritu en nosotros, llevando nuestro espíritu, poniéndose en nuestra carne y llevarnos a hacer lo que a Dios le agrada, porque todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Ese testimonio en nosotros, hermano, el Espíritu de Dios en nosotros, es el que nos muestra que Dios está en nosotros. Primera de Juan 4:13 dice así. Primera de Juan 4:13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Recuerda cuando dice Juan 14:23? Dice que si nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos, Él, Cristo, el Padre, vendrán a nosotros y harán morada en nosotros. Porque le amamos y guardamos sus mandamientos. A eso mismo se refiere aquí. La simiente está en nosotros, el testimonio de Dios está en nosotros, para oponerse a nuestra carne, para convencernos de pecado, para revelar las intenciones de nuestro corazón y para guiarnos a llevar todo ese pecado a Cristo, para ser limpiados, purificados, y así roguemos conforme a su voluntad, la pongamos por obra y le demos la gloria. Amén. Dios nos ayuda, hermanos, a hacer lo que es digno delante de Él. Y tal vez estás aquí y no conoces al Señor. Tal vez por más que quieres no puedes. Y por más que lo intentas y tratas de hacer esas buenas obras, esas cosas lindas, esas cosas que parecen acciones de amor, en tu corazón todavía hay una lucha, una inquietud, no hay paz, hay una guerra constante, hay un cansancio, hay un yugo que es muy pesado. Quiero animarte a que vengas a Cristo. Él dijo: el que a mí viene yo no lo echo fuera. Si estás trabajado y cargado, ve a Cristo y Él te va a hacer descansar. Él murió para pagar por los pecados de todos los que creen en Él. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ven a Cristo y Él te va a salvar eternamente. ¿Estás en Cristo? Vive para Él y que por medio del amor todos sepan que eres su discípulo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, por su obra, por su amor incomparable. Ayúdanos, Señor, a amar como fuimos amados por Él y a darte la gloria. Te ruego por aquellos que no te conocen, para que vengan a ti. Sálvalos en tu gracia, en tu misericordia, por tu amor, para la gloria de tu nombre. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.